Hola, bienvenidos a otro capítulo de Sistema Sonoro. Hoy tenemos una entrevista que hace tiempo teníamos en deuda. Se trata de Superlitio, una banda que desde 1996 nos ha puesto a brincar con sus descargas de funk, tropicalia, pop y sonidos electrónicos. Gracias a su diversidad sonora, Superlitio ha logrado pasar por varias etapas musicales y se ha mimetizado entre los más diversos públicos. Desde ese disco juguetón que fue el sonido Mostaza, en el que los caleños mezclaron la salsa, el son y la energía tropical con el funk, el trip hop y el rock, hasta álbumes mucho más comerciales y pegadizos como el Cálido Sound. Es una banda que ha mantenido su altísima calidad hasta convertirse en un referente de la música de nuestro país. Con 9 producciones en su haber y una carrera que ha superado difíciles momentos para poder seguirla cosechando, es una banda que todavía sentimos que nos puede seguir entregando buena música. Estamos muy contentos de tenerlos acá y le damos la bienvenida a Sistema Sonoro a Superlitio. Pues por fin le damos la bienvenida a Superlitio, Pedro, Armandito, Alejandro y Pipe por Skype. Bienvenidos a Sistema Sonoro. Hola, ¿cómo están todos? Felices. Bueno, chicos, vamos a hablar de la primera etapa, del sonido Mostaza. En ese momento sentimos que tenían muchas influencias de grupos como Plastilina Mosh, como Ilia Kuliaki, pero queremos saber cuáles eran sus referencias hace 20 años cuando Superlitio arranca su carrera artística. Bueno, el primer disco es El Marciana. El Marciana. Es El Marciana y es un disco muy bello porque es un disco que nunca lo tocamos antes de grabarlo. Okay. Entonces tuvo como una magia que nosotros veíamos en otros grupos, que era que no salían a tocar en los bares, sino que se concentraban en hacer el disco de una manera muy profesional, digámoslo así, para la época, y posteriormente se grababa y se salía a promocionar. Entonces El Marciana fue un disco hecho así, con miles de roles, pero con mucho espíritu y como con, no sé, con una alquimia especial ahí que dio para empezar como el proyecto de Superlitio. De ese primer álbum, ¿conocemos en mainstream, en radio, alguna canción? Sí, de ahí sonó Volumen 7 y Carnavalito, que fueron como los primeros referentes de la banda. Y sí, muy influenciados por la movida como alternativa 90s mexicana, Plastilina Mosh, Control Machete, un poco de Café Tacuba, Caifanes, pero también mucho de Blur, mucho de Soda Stereo, mucho de Red Hot Chili Peppers. O sea, había como una gran mezcla de música que estábamos oyendo y básicamente era porque vivíamos en un bar que se llamaba Plaza Sésamo, donde ensayábamos, ahí rumbeábamos, estaban nuestros amigos y entonces estábamos como bombardeados de música todo el tiempo. Claro, y de pronto en 1997 en Cali, pues me imagino que el sonido era súper salsero, pero ¿qué estaba pasando localmente? Pues veníamos de proyectos de bandas independientes, todos, y básicamente lo que sucedió es que decidimos armar una banda, como bien decía Alejo, como tratando de tener un poco más de mística, de magia, de hacer este disco sin haber tocado nunca un show y como tratar de hacer las cosas de una manera más profesional. Entonces todos pertenecíamos a distintos grupos y un día se nos ocurrió la brillante idea de empezar a tocar juntos. Claro, en el sonido Mostaza realmente que vemos influencias muy importantes y riesgos, porque no habían bandas que en ese momento estuvieran experimentando con sonidos tan distintos, tan funkeros como ustedes. Con el sonido Mostaza, ¿cómo fue el proceso creativo? Pues nosotros veníamos como con una intención muy fuerte de incorporar como partes electrónicas y secuencias, y Armando y Pipe tuvieron como mucho que ver con eso, incorporando samplers y sintetizadores. No dominábamos todavía esa parte muy bien, entonces básicamente como que lo estábamos tratando de embutir al sonido que teníamos de banda, pero todo el tiempo nos buscábamos como retarnos un poco, no queríamos que ninguna canción se pareciera a otra. Siempre el credo de la banda ha sido como no casarse estilísticamente con algo muy definido musicalmente, entonces como que con esas reglas de juego, pues que son un poco amplias, empezamos como a crear y a probar cosas hasta que encontramos algo que nos gustaba primordialmente, pero sonaba distinto a muchas cosas que estaban sucediendo en Colombia en los 90s, como que la movida alternativa era muy de rock fuerte, ¿no? Como Aterciopelados, digamos. Sí, no, Atercio era como algo más alternativo latino, pero había muchas bandas como de rock fuerte, como Korn y Limp Bizkit, como que eso era el mercado anglo y eso estaba influenciando mucho. Sí, exacto. Y nosotros como que queríamos ir por otro lado. Claro, igual también era en ese momento yo siento, y esto
no sé, lo pensaba ahorita, siento que esos dos discos hacen parte como de una misma primera fase. Una primera parte. Sí, yo no siento como la división. Obviamente las canciones se fueron haciendo y el Marciano fue primero y después el Sonido Mostaza al año, pero veníamos como en la misma experimentación de ser un grupo de que no fuera de género. Claro. Que era para los 90 y en ese momento final de los 90 era muy extraño. Todo el mundo era, como dices tú, o new metal o metal tal, o bueno, o grunge, como algunos digamos Claro, de grunge, pero entendiendo. todo el mundo tenía un género. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer un cóctel. Y sí eso que lo era- realizaron. y esa fue como también la manera como de seguir como reinventándonos a través de cada canción, a través de cada disco, yo creo que hasta hoy. Claro, Pipe, ¿cómo fue la evolución vocal en estos dos álbumes? Con bueno, ya vamos a hablar de Tropicana, pero vamos a hablar de nuestro Sonido Mostaza y el Marciano. Bueno, pues en esa época estaba Mauricio y aunque desde el principio trabajamos con él, siempre fuimos una banda que ensayó mucho como reaccionar a las ideas que tenía el otro. Entonces muchas ideas eran compartidas, había coros, se trabajaba desde unas letras que tenían que ver con experiencias personales, pero eran muy de la calle, muy de experiencias también de la edad que teníamos, a veces un poco transgresoras, a veces no eran tan en serio, a veces se hablaba de la rumba, era connotaba mucho lo que nos pasaba a nosotros cuando teníamos 20 años, 19 años. Yo creo que era alrededor de eso, ¿no? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo de lo que hablábamos en esa época y lo que cantábamos que lo que cantamos ahora, ¿no? Obviamente, después de tantos años. Claro, ahora sí vamos a entrar entonces a nuestro Tripping Tropicana. Yo creo que es uno de los álbumes, los tesoros colombianos que todos tenemos. Se ha convertido en un disco de culto. De hecho, estábamos hablando en off con los chicos. Pipe, pues que qué chévere tener un vinilo que sea el Tripping Tropicana, todos los grandes éxitos de Superlitio. Pero sobre este disco, pues hubo unos años bastante difíciles, 6 años de peleas legales para la interpretación de este disco. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo vivieron? Pues nosotros, digamos, esto es todo previo internet, Facebook, redes sociales y Claro. toda esa parte que ya es como natural a tener una banda hoy en día. Y pues, básicamente en ese camino de ser independientes, como que nos lanzamos un poco a la mar a buscar a alguien que nos pudiera ayudar a crecer la banda, a lograr hacer algo, y dimos con esta oportunidad de hacer el tripping, trabajar con Tweety, hacer el disco en Los Ángeles, pero también a la vez empezamos a aprender cómo funciona la industria de la música, pues que tiene sus, digamos, sus negocios, exacto. claro. Y para nosotros eso todo era nuevo, porque veníamos de hacer las cosas nosotros mismos. Entonces fue una experiencia como de aprendizaje, de crecimiento. Creo que eso nos ayudó mucho a convertirnos en la banda que somos hoy en día, a entender que realmente pues no basta simplemente con hacer cosas por hacerlas por nosotros, sino que hay que saber presentarlas bien, y nos dio como un norte de cómo podíamos ser como banda. Pero el disco tiene algo muy bonito, y es que finalmente, como bien decía Alejo, esa primera etapa de Superlitio se cierra un poco con ese disco, y es como el producto de esos primeros años, casi 6 años de estar creando música, de aprendizaje, de aprender a hacer una banda, de aprender a hacer discos. Y ese disco pues era muy inesperado en su momento, porque las bandas en Colombia todavía seguían Claro. esperando el apoyo tradicional discográfico, y nosotros habíamos tomado como esta ruta de aventurarnos solos. Del independiente real, porque hoy Sí, en día, pues, exacto. digamos que le decimos independiente a muchas bandas. Ah, sí, no, Exacto. porque todo el mundo tiene un grado de independencia. O sea, ¿de acuerdo? realmente uno puede tener una distribución, o puede tener esto, pero dice, no, yo soy independiente. Igual el mercado ahorita todo es independiente. Todos los materiales se hacen. Lo que decía Pedro tiene toda la razón. Nosotros, el viaje al Tropicana, por eso es el Tripping Tropicana, comenzó con un tour que hicimos en Estados Unidos en el 2001, el cual nos llevó por toda la costa de la costa este, y luego fuimos a Los Ángeles. Tocamos en lugares muy malos y en lugares muy lindos como el Roxy, o lugares muy místicos de la cultura del rock. Entonces también la pasábamos muy bacano, y íbamos conociendo mucho la industria, y ahí encontramos una gente que quería invertir en Superlitio, una compañía que llamaba en ese momento Zero Music Group, y que quería y estaba apoyando mucho la música. Entonces cambiamos de ser un grupo totalmente indie a ser un grupo que tenía compañía y que podíamos grabar en lugares donde había grabado Michael Jackson, el Thriller, Wow. que es el
el Westlake. Westlake, y podríamos ir de compras con carrito a Guitar Center, que era como el sueño de todo plays. músico. Y también en Claro, ese su sueño. En ese Exacto. disco, digamos que también se da como el conjuro de lo que somos ahora, ¿no? Como esa mezcla de una banda de rock con música electrónica, con ritmos latinos, no necesariamente latinos, porque en ese disco también hay funk, hay dub, hay reggae, hay absolutamente de todo. Entonces digamos que ahí la banda cogió un carácter en sí misma. Y fue en un momento exacto que estábamos en el porche de una casa en Whittier, En Whittier. un barrio no muy recomendable de Los Ángeles. Eso no es un barrio, eso es como un pueblo. Bueno, una cosa ahí Lejos. poco Es peligrosita. Y entonces, no sé, yo creo que Pipe comenzó a tocar un poco como ¿Qué cumbia va con a la hacer? guitarra. Sí. ¿Cierto? Entonces dijo, hombre, nosotros nos tuvimos que venir hasta Los Ángeles para darnos cuenta que Que esto es lo evocamos nuestro. la El tierra. poder de nuestra música. El poder y cómo nos acordamos. Entonces ahí dijimos, no, para ser alguien en el mundo tenemos que siempre desde el punto de vista de la banda de rock, nosotros nunca nos hemos creído folcloristas, y esto es previo al electrocumbé, y esto es previo como a toda la movida que ha habido en los últimos años en Colombia. Y Estamos este hablando- año que se ha reforzado, Exacto. sin duda. Esto es hace muchos años ya. Creo que lo hacía Steppers, lo Saed. hacía obviamente Carlos Vives. Y Atercios. Y a Tercios, lo hacía en cierta manera, pero entonces dijimos, vamos a ponerle región a esto, vamos a bañarnos, vamos a bañar el rock para que él lleva de Colombia para el mundo. Claro. Y eso es como el aporte de nosotros también como al sonido colombiano. Hay otro peldaño que fue muy importante para ustedes. Ya vamos a hablar de ese peldaño que fue El perro come perro, esa gran canción que nos regaló una gran película. Vamos a un corte, a una pausa y ya volvemos con nuestra banda invitada hoy, Super Litio. Superlito en este momento en el set de Sistema Sonoro, y estamos hablando de un disco que nos gusta mucho, es el Tripping Tropicana. En ese álbum nos estaba contando Pedro que participó un productor muy importante, es el Tweety González. ¿Cómo Sí. les fue? ¿Cómo fue el proceso creativo? Y qué bonito trabajar con gente con tanta experiencia. Sí, la historia de Tweety se remonta a uno de los primeros Rock al Parques de la banda, cuando él nos vio y comentó, digamos, a entrevista pública que una de las bandas que más le había impresionado era Superlitio. Y entonces sabíamos que le había gustado la banda, y cuando tuvimos la oportunidad de seleccionar un productor para el tripping, pues él fue como el primer. Nunca pensamos en otra persona realmente, siempre Fue la opción. pensamos que esa era la mejor opción. Y fue tremendo porque ahí empezó una amistad que hasta el día de hoy pues perdura. Nos volvemos a encontrar con él con un disco mucho más adelante en nuestra carrera, pero Tweety siempre ha sido como una especie de sensei, alguien que nos da consejos, que así no trabaja en el disco, le compartimos la música y nos da recomendaciones. Quiero que todos me respondan al tiempo esto. ¿El Tweety González todo lo que toca lo vuelve oro? No, él ha hecho Sí, como no. 100, él ha hecho como 100 Sí, discos. él Por ahí ha- unos Por ahí 30 como solo. 80 Es que sonoros. ha hecho demasiados discos para decir que todos son oros, porque Tweety es una persona, curiosamente, que ha entregado su vida a la producción musical y a la creación musical. Y nos contó cómo comenzó. que- Sí, y él, digamos, nosotros lo cogimos en un momento que la situación en Argentina estaba muy Sí. difícil y económicamente mucha gente estaba saliendo, Soda Stereo estaba completamente parado, el tema de los estudios estaba como muy frenado en Argentina, entonces fue como una buena oportunidad para él como de construir una relación con gente que no necesariamente era el gremio que él conocía. Ah, ¿sí? Igual verlo a él, que lo habíamos ido a ver al estadio en giras con Soda Stereo y lo seguíamos un poco como productor musical, y luego poder trabajar con él. Claro, admirar a alguien y trabajar Claro, con él. y poder Y muchos de los Exacto. discos que él había hecho Eran eran los influencia. discos que nosotros nos oíamos en Les encantaba. carreteras colombianas de 8 y 12 horas en la línea. Eran los discos que había producido Tweety. El sonido del amor después del amor es él, el Claro. horno para calentar los mares es Jacuzzi él, aquí. y ese disco le dimos palo a lo que dio. Claro. Entonces, digamos que ya Tweety como que sabíamos que iba a ser el trabajo perfecto. Claro. para ese disco. Ahora sí vamos a preguntar sobre El perro come perro. Pipe, ¿cómo percibe usted haber hecho esta canción? Esta canción yo creo que le dio un sonido muy característico en la voz a la banda. Y pues usted obviamente fue partícipe de esto, cuéntenos. Sí, igual la canción tiene otro significado para nosotros importante aparte de la película, ¿no? Llegó en un momento donde yo creo que no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Veníamos de, como tú mencionaste, veníamos de un bache por una pelea legal con Cielo Music Group, que era la disquera, y pues había unos en Estados Unidos, unos en Colombia, y surgió esta propuesta de Carlos Moreno, el director, de hacer
la banda sonora, la canción principal de la película. Y al hacerla nosotros hicimos todo, o sea, Pedro hizo la ingeniería, nosotros hicimos los arreglos, la producción, estuvimos acá juntos, grabamos, y yo creo que eso fue lo que generó el Cálido Sound, el disco que siguió después, fue lo que generó que quisiéramos juntarnos otra vez y hacer música, y pues ya estando libres del contrato con la disquera, ya era solo tener las ganas y hacerlo. Yo creo que esa canción es más importante aún por eso. Así es. Y Viernes otra vez, bueno, también me encanta. Nos podríamos poner a hablar a cada una de las canciones. Pero quiero pasar al Cálido Sound y hablar un poco de esos 20 años de carrera artística. Ustedes van a tener un concierto muy bonito que van a realizar este año, y hay algo que me gustaría preguntarles, y es sobre Te Lastimé. Sí. Siempre hemos visto que esta versión está tocada con un piano de cola. ¿Cómo lo van a hacer para este año? Pues no sé, de pronto sí la adaptamos. Nosotros hemos hecho distintas versiones de Te Lastimé. En parte, una de las cosas bonitas de lo que hemos aprendido con el tiempo de estar en la banda es que ojalá las canciones tengan muchas versiones y se puedan adaptar y puedan ser solo guitarra y voz, o pueda ser toda la banda completa, o el caso, por ejemplo, No sé si volverá, ¿no? Que entonces en el Tripping Tropicana es guitarra acústica y piano, pero la versión en vivo es un reggae. Como que las canciones nos ofrecen esas posibilidades de mutar un poco a lo que nosotros queramos. No sabría decirte hoy exactamente cómo va a ser la versión en vivo, pero va a ser una versión tremenda para que todo el mundo pueda cantar y pasarla bueno con nosotros, sin duda alguna. Claro, ustedes también individualmente tienen sus cosas. Pedro es un gran productor, produjo uno de los últimos álbumes de los Petit Felas, que aquí pues también obviamente son artistas nuestros. Por su parte, Armandito pues es un buen DJ, gran DJ de la escena de Colombia, y pues Alejo también produce y tocando su instrumento como siempre. Además de todo esto que viene con los 20 años, ¿cuáles son los planes de Superlitio? ¿Vamos a recibir un siguiente álbum? Sí, está a puertas de salir el álbum nuevo que se llama Sultana, Bailando en la Revolución, volumen 2, la continuación del Sultana, Manual Psicólico del Ritmo. Un disco muy inspirado en nuestra Cali, pero también llevándolo un poco más por distintos sonidos más colombianos. Es un disco que ya está por salir en los próximos días. Estaremos presentando algunos de los cortes en vivo en este show del Julio Mario Santo Domingo el 24 de noviembre. Y nada, hay música para rato. Sí estamos planeando algo en esto que empieza realmente ahorita en noviembre, que es el año de celebración de los 20 años de la banda. Cerrarlo con lo que posiblemente pueda ser un disco de una recopila de canciones de Superlitio, no sabemos en qué versiones, puede que sea la del piano, no sé, pero sí que la gente pueda tener acceso de pronto a discos que ya no están editados. Que son además muy difíciles de conseguir. O hacer una caja, pues, en televisión, que el que tenga un Tripping Tropicana que me lo done, que lo venda. Hubo muy no pocos tirajes, hubo muy pocos tirajes de esos primeros ¿De acuerdo? discos. Claro. De acuerdo. La primera vez que nosotros tenemos un tiraje, digamos, masivo, es cuando hacemos la distribución digital y le regalamos las canciones a todo el mundo. Bueno. Claro, ahí toda la música le llegó a todo el mundo a la vez y en una forma masiva. Claro. Alejo, yo le iba a preguntar por los fanáticos, y a Pipe también, le iba a preguntar sobre cómo han recibido los fanáticos esa evolución del Tripping Tropicana al Cálido Sound, que es mucho más comercial. Entonces, digamos que los fanáticos de ustedes hace unos buenos años pues estaban acostumbrados a un sonido mucho más indie, mucho más arriesgado. Y el Cálido Sound también es arriesgado, pero ya estamos acostumbrados en nuestro oído a escuchar estas cosas. ¿Cómo ven el recibimiento de los fanáticos en su música? Pues mira, tenemos la bendición de que los fanáticos, traemos fanáticos desde finales de los 90 y vamos haciendo cada vez más fanáticos, y muchas veces vemos niños en los shows y nos alegra mucho. Claro. Que siempre uno de los sueños de nosotros era de no ser un grupo de nicho y de que la gente se pudiera arrimar y se identificara con la banda sin tener que ser un rockero o una persona. Nosotros podemos tocar en Rock al Parque y luego tocar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, como lo vamos a hacer el 24. Y no es cliché, pero el disco que vamos a sacar, que es Bailando en la Revolución, que es el volumen 2 del disco bipartito, es el mejor disco que hemos hecho. No es cliché, yo les creo. Que tenemos la experiencia de 9 materiales y te podemos decir, nos demoramos un año. Es un disco que se hizo como antiguamente. No lo hicimos una vez, lo hicimos varias veces. ¿Lo hicieron en bloque? Hicimos unas todas las formas. Lo hicimos de todas las formas. Lo probaron en todas las maneras. Es como lo hacían antiguamente la gente. Ahora los discos los hacen en un mes y la gente sale, y eso fue lo que quedó y eso es lo que hay, como dice por ahí un amigo. Pero pues no. Pero no, esto es un disco muy pensado, es un disco bien especial. Para mí es el mejor disco de Superlitio que vi. Pipe, ¿por qué Lugares de Colombia hace transporte este nuevo álbum?
¿Cómo? No te escuché bien, perdón. ¿Por qué lugares de Colombia se transporta este nuevo álbum que van a sacar al mercado? ¿Qué Yo creo, sonidos que tiene sacaron? yo creo que por todo Colombia. Además porque también apelamos a ciertas músicas que escuchábamos cuando estábamos creciendo, y yo creo que es algo que cubre toda la nación, es algo que se escuchó en todas las fiestas. ¿Quién no bailó merengue adolescente en una fiesta llenándose coraje para sacar a la niñita que estaba sentada al otro lado? Creo que apelamos a ese tipo de memorias en este disco, y ojalá la gente lo disfrute como nosotros lo disfrutamos haciendo. Bueno, pues Pipe, muchas gracias. ¿Y qué tal si hablamos del documental? Porque en noviembre en Canal 13 Somos Música, y ustedes, Superlitio, van a tener el 3 de diciembre la oportunidad de presentarle a todos nuestros televidentes cosas que no conocíamos. No solamente que nos han contado en esta gran entrevista, sino cosas que se fueron a entregarle a todos nuestros realizadores. Cuéntenos de la experiencia de este documental y qué nos vamos a poder encontrar en él. Pues ha sido muy bonito porque nosotros contamos con la suerte de que la banda ha estado documentada en video y fotográficamente desde el inicio. Entonces por fin podemos acudir a ese material y viajar un poco en el tiempo y ver pues las distintas etapas de la banda, cómo el entusiasmo inicial sigue estando hoy en día. Las fotos de Sí. chiquiticos. Y realmente la gente va a tener como una mirada muy íntima al proceso, básicamente de la creación y nacimiento de Superlitio hasta hoy en día. Y lo bonito de eso es que pues, la columna vertebral de toda esa historia sigue siendo el deseo de hacer buena música y como de realmente dejar un legado más allá de la banda a través de esa música. Claro, ¿cuáles son los sueños de Superlitio? ¿Qué les hace falta por realizar? No sé, ¿qué colaboraciones todavía les queda por incluir? No, pues muchas. Y con este disco... Me encanta que todos sueñen. Sí, el sueño es constante, pero por lo menos este documental ha ofrecido la oportunidad bonita de mirar hacia atrás, porque uno siempre está como pensando en el futuro y lo que viene, y como de echar cabeza y decir, wow, hemos logrado algo importante, pues para, ¿sí me entiendes? 4 pelados que arrancaron de Cali, de una cultura muy alternativa, como llegar a este punto y decir, listo, estamos todavía vigentes, haciendo buena música y la gente todavía quiere oír las canciones. Y lo lindo, ¿sabes qué es? Que nosotros somos un grupo de garaje. Ok. De los que ya no existen. ¿Sí? De los grupos como se hicieron los grupos místicos del mundo, que la gente se reunía y tocaba, no eran proyectos No, que los Beatles, así ¿sabes? era. Exacto. No, somos todavía somos análogos. No somos hijos del computador ahí de que, sí, me gusta, somos un proyecto, somos tú y yo y contratemos a otro par de muchachos y vamos a hacer la puesta en escena de esto que salió del Pro Tools y de esto que salió del programa. Nosotros fuimos durante todas las tardes, durante muchos años a tocar y fuimos mejorando. Y comenzamos con guitarras chinas y tal, llegamos a tener sponsor de las marcas más famosas que hay y todo ha sido, un camino como se hacía antes, pienso yo. Es un proyecto de vida, básicamente. proyecto de vida. Y así lo hemos asumido todos. Qué Exacto. chévere. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. Pipe, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto aquí en este mes de noviembre para celebrar esos 20 años de carrera artística. Un abrazo bien grande y a ustedes Abrazo. gracias también por estar con nosotros en Sistema Sonoro. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.